Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la génesis de la corriente alterna, es decir, cómo se genera la corriente alterna, para ver por qué tiene esa característica de ser una corriente bidireccional de valor variable, para entender por qué tiene esa característica. Pero antes quiero pasar unos anuncios, no es publicidad, son agradecimientos. Quiero agradecer a mis dos practicantes que me han acompañado durante este año lectivo. Quiero agradecer a Cecilia Sánchez, quien ha tenido la deferencia de regalarme esta remera con el logo de la institución en la que yo trabajo, Universidad del Trabajo del Uruguay. Así que Cecilia, muchísimas gracias por haber tenido esta atención para con nosotros. Y también le quiero agradecer a mi otro practicante, Rafael Perdomo, quien ha tenido la deferencia de obsequiarme este preciosísimo termo con el logo del canal, pero además el logo mejorado, porque él le puso otro tipo de letra que lo realza, fíjense, eléctricamente, y me ha regalado este termo. Para los que no son de Uruguay, le digo que nosotros en el termo ponemos el agua caliente para que conserve la temperatura para tomar mate, que acá es casi una religión tomar mate. Así que Rafa, muchísimas gracias. Ellos dos son futuros docentes que me han honrado este año y he tenido realmente la satisfacción de trabajar con ellos, siendo en este caso ellos mis practicantes. Un abrazo y un beso grande para los dos y sigan adelante porque ambos tienen excelentes condiciones para ser excelentes docentes. Ahora sí, vamos a hablar del tema de la generación de la corriente alterna. Así empezamos por comprender esa caprichosa característica que esta tiene de ser bidireccional y de valor variable. Vamos primero a lo que es el principio de generación. Bien, el principio de generación o inducción electromagnética dice que siempre que haya movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se va a inducir una tensión en ese conductor. Veamos. En esta figura hemos pretendido representar las líneas de fuerza de un campo magnético que serían entrantes al pizarrón. Es decir, las cruces significan sentido entrante. A su vez, aquí hay un conductor rectilíneo, el cual lo desplazamos de izquierda a derecha a través de estas líneas de fuerza. Es decir, como se dice habitualmente, cortando las líneas de fuerza del campo magnético. En tales condiciones, si nosotros conectáramos un instrumento extremadamente sensible en los extremos del conductor, podríamos detectar la presencia de una muy pequeñita tensión, que se llama fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida. Bien, para determinar el sentido de la corriente que se va a inducir en este conductor, ya que el circuito está cerrado a través de un instrumento, que si bien tiene una resistencia interna muy alta, una pequeña intensidad va a pasar por acá, para determinar la polaridad de la fuerza electromotriz inducida y el sentido de la corriente, utilizamos la regla de la mano derecha. Recordemos la regla de la mano derecha. Podemos colocar la mano derecha extendida o podemos colocar la mano derecha así, con los dedos en esta posición, formando todos ángulos de 90 grados entre sí. Índice, mayor y pulgar. ¿Bien? Si colocamos la mano extendida, hacemos que las líneas de fuerza entren por la palma y que el pulgar señale el sentido de desplazamiento del conductor. En tales condiciones, el resto de los dedos, formando ángulo recto con el pulgar, señalarán el sentido de la corriente inducida. Y de lo contrario, si usamos la regla de los tres dedos, vamos a tener que colocar el índice señalando el sentido de las líneas de fuerza, el pulgar señalando el sentido de desplazamiento del conductor y el mayor nos indicará el sentido de la corriente inducida. De cualquiera de las dos maneras se puede aplicar esta regla de la mano derecha. Vamos a aplicarla con la mano extendida. A ver. En este dibujo de aquí tenemos que las líneas de fuerza son entrantes al plano del pizarrón, por lo tanto la palma debe recibir las líneas de fuerza, así que la voy a poner para que las líneas de fuerza entren por la palma. El desplazamiento del conductor, según indica la flecha de color verde, es de izquierda a derecha y eso debe ser señalado por el pulgar. Entonces el resto de los dedos lo que me van a indicar es el sentido de la corriente inducida, que en este caso va a ser de abajo hacia arriba. Vamos a marcar el sentido de la corriente inducida
vamos a llamarla I minúscula. Este va a ser el sentido de la corriente inducida, de la corriente que se genera en el conductor. Y por lo tanto, este va a ser el polo positivo del conductor y este va a ser el polo negativo. Para entenderlo mejor, vamos a decir que el conductor se comporta como un generador, ¿sí? Entonces ese generador tiene su polo positivo arriba aquí y su polo negativo aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo siempre tomo el sentido convencional de la corriente. Y estas reglas de la mano derecha, de la mano izquierda, las reglas de la mano en general, responden al sentido convencional de la corriente. Es decir, que la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, si la corriente va de abajo hacia arriba, significa que sale por este extremo del conductor y que regresa por este otro extremo. Es decir, sale por el positivo y regresa por el negativo. Sentido convencional. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a otra situación. Aquí tenemos que las líneas de fuerza son salientes del plano del pizarrón. El conductor se sigue desplazando de izquierda a derecha. Ahora, si nosotros ponemos la mano extendida, la mano derecha, de esta manera, para que las líneas de fuerza entren por la palma, el pulgar debe señalar el desplazamiento del conductor. Así que tenemos que poner la mano así. Es una posición un poco incómoda, pero es lo que tenemos que hacer. O sea, las líneas de fuerza entran por la palma, el pulgar señala el desplazamiento del conductor, que es de izquierda a derecha, y el resto de los dedos nos dicen que la corriente va de arriba hacia abajo, en este sentido. Como ustedes pueden ver, el hecho de haber cambiado la polaridad magnética del campo nos cambia el sentido de la corriente inducida. Vamos a señalarla con la letra I minúscula, la corriente inducida. Y sabemos que esa corriente sale del positivo y regresa por el negativo, así que la polaridad va a ser positivo abajo, negativo arriba. Exactamente a la inversa de lo que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque cambiamos el sentido del campo magnético. Pero vean ustedes qué sucedería si cambiáramos el desplazamiento del conductor. Por ejemplo, si en esta figura el conductor, en vez de ir de izquierda a derecha, fuera de derecha a izquierda. Supongamos que el conductor ahora se desplaza de derecha a izquierda, entonces la mano derecha la vamos a poner de esta manera, de modo que las líneas de fuerza entren por la palma. El pulgar ahora tiene que señalar hacia el otro lado, fíjense. Así que nos queda re incómodo de nuevo, pero es así, como tenemos que poner la palma. Para que las líneas ingresen por la palma, el pulgar señala que el conductor se mueve de derecha a izquierda y la corriente va a ser hacia abajo. O sea que va a ser exactamente a la inversa de lo que tenemos acá. El positivo quedaría abajo, el negativo arriba, y la corriente, en vez de circular en sentido horario, lo haría en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo exactamente pasaría aquí, ¿verdad? Si cambiamos el sentido de desplazamiento del conductor, en vez de ir de izquierda a derecha, lo hacemos que vaya derecha a izquierda. Tenemos que poner la palma de la mano, acá nos queda más cómodo. Tenemos que poner la palma de la mano para que ella reciba las líneas de fuerza que son salientes del pizarrón. El desplazamiento del conductor es de derecha a izquierda, por lo tanto la corriente aquí sería hacia arriba. Es decir, circularía en sentido horario, donde el positivo estaría aquí arriba y el negativo aquí abajo. Con esto lo que les quiero decir son dos cosas. Primero, o tres cosas si ustedes quieren. Siempre que hay movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, se produce una tensión inducida en dicho conductor. Segundo, la polaridad de dicha tensión inducida y el sentido de la corriente inducida se pueden determinar mediante la regla de la mano derecha. Tercero, el sentido de la corriente inducida y la polaridad de la FEM inducida dependen del sentido del campo magnético y del sentido de desplazamiento del conductor. Bueno, ahora vamos a plantear el mismo dibujo pero visto de una manera diferente. Vean ustedes aquí. Este es el conductor que se desplaza en el campo magnético. Estos son los polos norte y sur. Las líneas de fuerza, como sabemos, circulan de norte a sur. Y vamos a suponer que el conductor se mueve de abajo hacia arriba. Fíjense lo que estamos viendo acá. Veamos. Aquí está el conductor visto en perspectiva, y si nosotros lo miramos de frente, esto pretende ser un ojito, ese ojito que lo mira de frente, lo que está viendo es la superficie transversal circular del conductor. O sea, está viendo esto. ¿De acuerdo? Por eso representamos aquí
en el conductor como un círculo. ¿Bien? Entonces, si va de abajo hacia arriba, fíjense, mano extendida, mano derecha, las líneas tienen que entrar por la palma, el desplazamiento es hacia arriba, la corriente inducida es entrante al conductor. O sea que aquí voy a dibujar una cruz que significa sentido entrante. La corriente inducida es entrante. ¿Bien? Si ahora mantenemos la polaridad del campo magnético, pero el conductor se dirige de arriba hacia abajo, así tenemos que poner la mano derecha. Las líneas entran por la palma, el pulgar señala el desplazamiento, los dedos extendidos señalan el sentido de la corriente, que es saliente. Lo mismo que vimos arriba, pero dibujado de otra manera. Ahora bien, una cosa es que el conductor se desplace en una dirección perpendicular al campo magnético, como en este caso, o como en este otro caso, donde la dirección en la que se desplaza el conductor y la dirección del campo magnético forman un ángulo de 90 grados, y otra cosa es que el conductor, como en esta figura, se desplace en forma oblicua. Aquí el ángulo no es de 90 grados, ponele que sea de 75, ¿bien? No importa de cuánto, es menor que 90. Es muy poca la inclinación ahí, no sé si se llega a notar, pero la idea es que este conductor se está desplazando a través del campo magnético en forma oblicua y no perpendicular a la dirección de las líneas de fuerza. Cuando el conductor se desplaza perpendicular a la dirección de las líneas de fuerza, corta mucho más cantidad de líneas de fuerza por segundo que si lo hace en forma oblicua. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuál es la manera más rápida de cruzar una cebra? ¿Qué es una cebra? Es un cruce peatonal. Nosotros acá le llamamos así porque es blanca y negra. Está pintada sobre el pavimento negro con rayas blancas. ¿Cómo cruzamos ese cruce de peatones? La manera más rápida es hacerlo perpendicular a las líneas, a las rayas. Si en cambio vamos a cruzar ese cruce peatonal, esa cebra, en forma oblicua, vamos a demorar más. Y no sería nada deseable para nuestra seguridad, ¿no? Dicho sea de paso. Ese es el ejemplo que siempre pongo para que entiendan que cuando el conductor se desplaza en forma perpendicular al campo magnético, corta más líneas de fuerza por segundo que cuando lo hace en forma oblicua. Quiere decir que el ángulo de corte del conductor con respecto a las líneas de fuerza también tiene incidencia en el valor de la fuerza electromotriz inducida. Si llamamos E a la fuerza electromotriz inducida, podemos decir que dicha fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la inducción magnética, o sea, a la cantidad de líneas de fuerza por centímetro cuadrado que hay en el campo magnético. A un campo magnético más intenso, vamos a tener una fuerza electromotriz inducida más grande, mayor. Es la inducción del campo magnético, líneas por centímetro cuadrado, por el largo útil del conductor, que es el largo comprendido dentro del campo magnético. Veamos acá. Supongamos que este es el conductor y que el campo magnético pasa por acá. Estas son las líneas de fuerza, ¿sí? Bueno, ese largo va de aquí hasta acá. Este es el largo útil. A mí no me importa lo que sobre de conductor fuera del campo magnético. Cuando digo largo del conductor o longitud del conductor, me refiero a la longitud comprendida dentro del campo magnético, llamada longitud útil del conductor. También depende de la velocidad. Porque fíjese, cuanto más rápido va el conductor, más cantidad de líneas de fuerza por segundo va a cortar. Esto conforme a la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice la fuerza electromotriz inducida es igual a la velocidad de variación del flujo, o sea, delta phi sobre delta t. O sea, cuanto más flujo cortamos en menos tiempo, mayor va a ser la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, la velocidad del conductor tiene incidencia en el valor de dicha fuerza electromotriz. Y también dijimos que el ángulo tiene su que ver. En este caso, la ecuación se ve afectada por el seno del ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Es el ángulo de incidencia del conductor sobre el campo magnético. Fíjense, el ángulo formado por la dirección en la que se desplaza el conductor y la dirección de las líneas de fuerza. Ese ángulo aquí vale alfa, menor que 90, y ese mismo ángulo aquí vale 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1.
¿Cuánto puede valer como máximo un seno? 1. O sea que nunca va a haber una fuerza electromotriz inducida mayor que cuando el conductor corta las líneas de fuerza en forma perpendicular. Esta entonces es la ecuación de la fuerza electromotriz inducida. Inducción B por, vamos a recuadrarla, vamos a emprolijar un poquito esto que quedó feazo. Inducción B por longitud L por velocidad de desplazamiento por el seno del ángulo que forma la dirección de desplazamiento del conductor y la dirección del campo magnético. Bien, ahora vamos a tomar una espira y la vamos a hacer girar dentro de un campo magnético. Y vamos a ir graficando en el tiempo los distintos valores que va tomando la fuerza electromotriz inducida para cada posición de la espira dentro del campo magnético. Supongamos que tenemos una espira que está dentro de un campo magnético que tiene sus polos norte y sur. Esta espira nosotros la vamos a hacer girar dentro del campo magnético. Pongamos que este es el eje de rotación de la espira y que nosotros la hacemos girar en sentido horario o puede ser también en sentido antihorario. Si nosotros vemos la espira desde aquí, este ojito que ve la espira desde aquí está viendo algo parecido a esto. O sea, los dos lados de la espira, aquí y aquí, y esta parte de atrás que se ve aquí. Nosotros vamos a simplificar más todavía el dibujo de la espira. La vamos a representar así. Los dos extremos de la espira aquí serían estos dos, y esta parte de atrás la vamos a representar simplemente con una línea. Entonces, si representamos varias posiciones de la espira dentro del campo magnético, la vamos a representar de esta manera. Aquí tenemos una posición, aquí tenemos otra. Esto sería 0 grado cuando recién arranca. La espira la vamos a hacer arrancar a partir de acá. 0 grado, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y volvemos al 0 que serían los 360 grados. Vamos a comenzar por la posición 0 que para nosotros acá es la posición número 1. Vamos a ponerle aquí posición número 1. Aquí los conductores se desplazan prácticamente paralelos a las líneas de fuerza. No hay un corte del conductor con la línea de fuerza. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida vale 0. ¿Cuál sería el ángulo de incidencia del conductor? Sería 0 grado. El ángulo que forma la dirección de desplazamiento del conductor con la dirección del campo magnético sería 0 grado. Y si nosotros aplicamos la ecuación de la fuerza electromotriz inducida, que era inducción por longitud por velocidad por seno de alfa, fíjense que si alfa vale 0, seno de alfa vale 0, por lo tanto todo esto vale 0. Quiere decir que para esa primera posición donde los conductores se desplazan paralelos a las líneas de fuerza, la fuerza electromotriz inducida vale 0, lo vamos a marcar, perdón, esa sería la posición número 1. Lo vamos a marcar aquí. Luego marcaremos las posiciones número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nuevamente volveríamos a la posición número 1. ¿De acuerdo? Veamos entonces para la posición número 2. La espira estaría acá. Recorrió un ángulo de 45 grados. El ángulo de incidencia de los conductores es de 45 grados. Fíjense que este conductor forma con el campo magnético un ángulo de 45 grados. ¿Bien? Y el ángulo de incidencia del conductor con respecto a las líneas de fuerza sería 45 grados. O sea, está cortando las líneas en forma oblicua. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida no es máxima, sino que toma un valor intermedio entre el 0 y el máximo. ¿Verdad? Vamos a marcarlo. Posición número 2. La fuerza electromotriz inducida toma un valor intermedio entre 0 y el máximo. Sigue girando nuestra espira y ahora llega a la posición número 3. Ha recorrido 90 grados.
el ángulo entre la dirección de desplazamiento del conductor y las líneas de fuerza es 90 grados, o sea, el conductor corta en forma perpendicular a las líneas de fuerza, por lo tanto, la fuerza electromotriz en este punto será máxima. Así que para el número 3, vamos a marcar aquí, fuerza electromotriz máxima. Continúa girando nuestro conductor, toma ahora la posición número 4, para entonces habrá recorrido 135 grados, nuevamente vuelve a cortar a las líneas de fuerza en forma oblicua, y la fuerza electromotriz inducida toma nuevamente el mismo valor que tenía en la posición 2, es decir, el mismo valor que tenía para los 45 grados. Vamos a marcarlo. A los 135 grados, nuevamente toma el mismo valor que tenía a los 45. Continúa girando nuestra espira y cuando cumple un giro de 180 grados para la posición número 5, nuevamente los conductores se mueven paralelos a las líneas de fuerza. El ángulo entre la dirección de desplazamiento del conductor y la dirección del campo magnético es 0, por lo tanto el seno de ese ángulo es 0 y la fuerza electromotriz inducida es 0. Aquí no se genera nuevamente fuerza electromotriz inducida, por eso en la posición número 5, que corresponde a 180 grados, vamos a marcar 0. Venimos aquí. Posición 5, 180 grados, vamos a marcar aquí 0 voltios, es el valor de la fuerza electromotriz inducida. Luego, fíjense ustedes que si esta espira sigue girando, acá estamos en 180, la siguiente posición va a ser 215 grados. En esta primera vuelta, el conductor, digamos, el lado azul de la espira se movía hacia abajo y el lado verde se movía hacia arriba. En la segunda media vuelta va a pasar lo contrario. El lado azul de la espira se va a mover hacia arriba y el lado verde, que va a estar de este otro lado, contra el polo sur, se va a mover hacia abajo. Vamos a representar ese dibujo para que se pueda ver mejor. Esta es la situación que tendríamos en la segunda media vuelta. El lado de la espira de color verde, que antes estaba sobre el polo norte, ahora pasa a quedar sobre el polo sur. ¿Bien? Entonces, el lado que estaba sobre el polo sur, que era el azul, pasa a quedar sobre el polo norte. Aquel lado azul que antes se desplazaba hacia abajo, ahora se desplaza hacia arriba. Y el lado verde que antes se desplazaba hacia arriba, ahora se desplaza hacia abajo. Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si le llaman, bueno, no sé qué nombre le dan en otros países. Nosotros aquí le decimos rueda gigante a esa rueda donde está llena de asientos, que va girando en un plano vertical, y durante media vuelta, si yo estaba en un asiento bajando, en la siguiente media vuelta voy a estar subiendo. Y el que estaba subiendo en la media vuelta anterior ahora va a estar bajando. Siempre hago la comparación con ese juego de atracciones mecánicas, de parque de atracciones mecánicas, parque de diversiones, para mejor comprender esta situación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la segunda media vuelta del conductor se van a producir los mismos valores que en la primera media vuelta, pero con signo contrario. Por lo tanto, si vamos al gráfico, tenemos en la posición número 6, bueno, en la posición número 6, otra vez tenemos que la fuerza electromotriz inducida va a tener un valor intermedio. A los 270 grados el corte de los conductores es perpendicular a las líneas de fuerza y ahora la FEM se hace máxima negativa. A los 315 nuevamente toma un valor intermedio y a los 360, cuando completa la vuelta, el movimiento de los conductores es paralelo a las líneas de fuerza y por lo tanto otra vez la fuerza electromotriz inducida vale 0. Y si ahora unimos todos estos puntos, vamos a ver qué tenemos. Bien, si ahora unimos todos los puntos del gráfico, observen que nos va a quedar esta curva que debería ser mucho más prolija y que debería ser una sinusoide, la cual representa un ciclo de la corriente alterna. Esto nos explica por qué la corriente alterna tiene valor variable, porque
el ángulo de incidencia de los conductores sobre las líneas de fuerza no es siempre el mismo. Hay una posición donde los conductores se mueven paralelos a las líneas de fuerza, hay otra donde se las cortan en forma oblicua, hay otra donde las cortan a 90 grados. Entonces el valor de la fuerza electromotriz inducida necesariamente está cambiando. ¿Y por qué cambia la polaridad de la corriente alterna? Porque aquel lado del conductor que en la primera media vuelta se desplazaba hacia abajo sobre el polo sur, en la segunda media vuelta se va a desplazar hacia arriba sobre el polo norte. Y eso explica el cambio de polaridad. Bien, nosotros cuando empezamos con todo esto de la generación de la corriente alterna, dijimos que siempre que un conductor tiene un movimiento relativo con un campo magnético, en dicho conductor se induce una fuerza electromotriz. ¿Qué quiere decir movimiento relativo? Que da lo mismo mover el conductor y dejar fijo el imán, que mover el imán y dejar fijo el conductor. Veamos. Si en lugar de mover la espira, dejamos la espira fija y movemos el imán, de cualquier manera se va a inducir en los extremos de la espira una fuerza electromotriz. Y mejor todavía, si tenemos un núcleo ferromagnético en el cual colocamos una bobina fija y hacemos girar ahí dentro un electroimán, o sea, un imán creado por una corriente eléctrica, entonces tendríamos lo más parecido a un generador monofásico. Esquemáticamente hablando, ¿no? Simplificando a su mínima expresión, el generador. Esta bobina se llama inducido, porque es la que recibe la fuerza electromotriz inducida, y este electroimán se llama inductor porque es quien induce la fuerza electromotriz sobre la bobina. Y si nosotros agregamos dos bobinas más, desfasadas 120 grados, agregamos una bobina por acá, y otra bobina más desfasada 120 grados. Entonces tendríamos el viejo y querido generador trifásico o alternador, al que ya nos hemos referido en la serie de sistemas trifásicos. Bien, queda explicado entonces por qué la corriente alterna es una corriente bidireccional de valor variable. En la próxima clase seguiremos abundando y profundizando sobre la corriente alterna. De mi parte por hoy es todo, muchas gracias y hasta la próxima.